no la estoy streameando en vivo en YouTube, pero la estoy grabando, entonces la idea es que quede como archivo para que la quieran ver en otro momento, lo puedan hacer. Arrancamos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué deducen de esta pantalla que hay acá y de los sonidos y de estas imágenes? Hola. Hola. Un mantra. Busquemos información directo en la pantalla. ¿Qué estamos escuchando? Sí, ¿qué datos? Sí, estamos escuchando datos de Wikipedia. Vamos a ver qué pasa si cliqueamos uno. Linear Programming, y nos está llevando un link de Wikipedia que nos demuestra que hubo recién, el 9 de marzo a las 2:66 de horario de otro país, una modificación en esta línea. De hecho, lo que hicieron fue borrar estos datos. Vamos a tratar de deducir. Alquimia. Otra vez, una modificación. Si nos fijamos en la página, lo que nos está mostrando abajo son cambios recientes en Wikipedia. Nos está diciendo el nombre de la persona, el idioma, si es Wikipedia en español, en japonés o en inglés. Y acá aparecen los settings. Acá aparecen los language, quiere decir qué tipo de Wikipedia y de qué parte del mundo y qué idioma. Y acá está el about que nos va a explicar qué es lo que estamos viendo. Lo que estamos escuchando son los cambios recientes en Wikipedia. Los cambios de pitch, eso que vos hablabas como un mantra, están en una escala, y la diferencia de pitch entre más agudo y más grave tiene que ver con el tamaño de la edición. Es decir, si hay un S que es bastante agudo, quiere decir que fue un pequeño cambio. Esa nota que es más grave significa que alguien cambió un artículo. Y ese sonido tipo significa que un nuevo usuario se registró a Wikipedia. Ahora bien, nosotros vemos esto. ¿Es realmente útil en algún sentido? ¿Qué les parece? El tema del sonido. No, digamos el proyecto en general. Pero a la vez tiene su sentido visualizar cómo funciona la plataforma en tiempo. Sí, digamos, por un lado está la visualización de datos, que por alguna escuchó es una disciplina súper importante que nos permite conectarnos con la data de una manera, no sé qué. Por otro lado está lo que vos decís, tener una especie de monitoreo en tiempo real de que esto ocurre en Wikipedia puede parecer útil. De esta manera, que es lo que asociaban al principio con un mantra, de colgarse mirando esta pantalla, escuchando una música que está siendo generada involuntariamente por un montón de personas que lo único que quieren es aportar conocimiento y editar y corregir Wikipedia. ¿Qué les parece? Yo creo que tiene valor no tan funcional sino conceptual, como para poder, como una manera de visualización, Sí. que tal vez no te da como una data muy precisa de cuánto es una edición, no sé cuánto contenido se agrega, Sí. sino más como para visualizar la inmensidad de eso y cómo avanza. Sí, bien, esa inmensidad o eso que describís vos nos hace pensar más de que hay una intención poética de parte de los autores de este proyecto, ¿no? Como conectarnos con esa magia que si cruzamos datos, música, el resultado es poder escuchar Wikipedia y poder estar teniendo esa percepción de esos datos colaborados del mundo. Bien, vamos a empezar entonces. La primer consigna, la primera propuesta era escuchar. La clase de hoy y el módulo que empezamos ahora se llama enlace. Y enlace en varios sentidos, pero en un comienzo vamos a estar hablando sobre el link.
cuando hablamos de link podemos pensar en que estamos ya hablando 100% de un concepto que tiene que ver con la informática, ya lo que ustedes conocen. Por ejemplo, el HTML. Y si nosotros tratamos de abordar qué es el link desde este lugar, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Que el HTML es un lenguaje de programación y es el lenguaje que se transformó en el protocolo universal de Internet. Miren esto es una página que de un lado te da código puro y del otro lado te da formato. Si yo escribo acá, el resultado va a ser una transformación en el código HTML de esto que está pasando. Si yo borro completamente esto, tengo de los dos lados esto vacío. Si yo escribo hola, fíjense que el código HTML necesita hacer que las cosas estén adentro de estos brackets. Hay un código que dice eso es texto y se manifiesta con esa P de entrada y esa P de salida que tiene esa barra que significa que esto está saliendo. Si yo agarro a este hola y lo pinto en negrita, aparece este concepto de strong, algo así como más fuerte. Si lo hago itálico, aparece strong, EM, que significará itálico. Si le saco esto, queda solamente ese. Si lo subrayo, aparece un nuevo comando que dice text decoration, underline. Fíjense que todo lo que está pasando acá es que esta información visual, lo que tiene que ver con el diseño, la apariencia de una información, necesita un código que sea puramente textual que permita que la transmisión de estos datos sea absolutamente rápida. Uno puede agarrar y decir, bueno, entonces estos códigos lo que permiten es manifestar una información encriptándola con un código que sea puramente textual. Si uno piensa ya a nivel hardware, lo que está ocurriendo es que estos textos se están transformando en códigos binarios, en unos y ceros, que terminan transformándose en impulsos de prendido y apagado en cada uno de los componentes de estas computadoras que estamos utilizando. Entonces, en principio, lo único que quiero que sepan, o por ahora, es que este concepto de link, y que nosotros conocemos como los links de Internet, tienen por debajo estos lenguajes que van apareciendo. Vamos a ver cómo se manifiesta un link. Vamos a escribir link, vamos a sombrearlo y hacer que este link se linke con una página, por ejemplo con nuestro blog de interacción. Esto le es familiar, ¿no? Es como cualquier procesador de texto. Escribo acá la URL donde va a linkear y pongo OK. Esto es la anatomía de un link. Esta palabra href, hipervínculo referenciado, igual aparece el abierto de comillas, la URL, cierra, dice link y bla. Ahora bien, otro lenguaje que se suma al lenguaje HTML hace más o menos 15 años es el CSS. Y tiene que ver con algo que quizás para los que son diseñadores gráficos y diseñadores multimedia les es súper necesario. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la apariencia de las cosas. Si yo veo este tutorial, puedo entender cómo funciona este lenguaje. Si yo voy directamente, por ejemplo, a links, me voy a enterar de lo siguiente, que los links también pueden tener algún tipo de característica. No sé si alguno conoce este concepto de que un link tiene por lo menos 4 instancias. Una que es un link que está activo. Visitado es que ese link ya se visitó. Hover es que me estoy parando arriba de ese link. Y activo es en el momento en que hago clic pasa algo. Sobre todo, si yo pongo acá try it yourself y pongo run, fíjense, esto dice this is a link. Cuando me acerco se pone, cuando me paro arriba se pone rosadito. Si aprieto, ahora estoy apretando, se pone azul. Si suelto, ese link me llevó a un link. Y cuando vuelvo, el link ahora está verde y cambio de color. Todo esto que ven acá es el código en CSS que necesita montarse arriba del HTML para manifestar eso. Si yo fuera un hacker, me meto acá adentro y digo que un link visitado sea de color blanco
y ahora, como es un link visitado, queda blanco. Bla. Bien. Si a mí me presentan una clase de una materia que se llama diseño de interacción dentro del taller de una materia, y es toda la clase así, me pegó como un tiro, ¿se acuerdan? Como en el niño de la imagen de la clase anterior. ¿Por qué? Porque para un diseñador es importante entender ciertos conceptos en profundidad. Cuando hablo en profundidad no tiene que ver con la profundidad de lo exhaustivo a nivel técnico, sino la profundidad conceptual de qué significa utilizar como estas herramientas. Vamos a estudiar los nombres. HTML significa Hypertext Markup Language y CSS Cascading Style Sheets. Pero vamos ahora a ver qué significa esto de hipertexto. Y acá empieza como la posibilidad de recorrer la teórica de manera, digamos, interactiva. Podemos ver qué pasa con la parte hiper y con la parte texto. Arrancamos con la parte texto. ¿Sí? ¿Qué es un texto? Vamos a las definiciones. Un conjunto de signos que deben resumir las siguientes condiciones. Pero guarda, por acá otra vez signos es un link. Vamos a ver qué es esto. ¿Se acuerdan? De la secundaria seguramente tuvieron semiología o semiótica, ¿no? Es una materia medio así. Bueno, seguramente la van a ver entonces en la carrera. ¿No les suena esto Saussure y Peirce? Como que en realidad hay algo que es el signo y que Saussure lo divide en dos y Peirce lo divide en tríadas. Sí, les suena significado, significante, imagen. Con la facultad. Sí. Bueno, digamos que semiología es medio una de las bases y de las cosas que ustedes tendrían como que tener como herramientas. No voy a ser muy exhaustivo, pero digamos que el concepto de signo es como de vital importancia. Pero bien, más allá de este concepto de signo, vamos a ver cuáles son estas condiciones para que un conjunto de letras se transforme en un texto. Y son estas: la cohesión, la coherencia, el significado, la progresividad, la intencionalidad y la adecuación. A ver, ¿qué es cohesión? La cohesión textual es la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. La cohesión también es la manera de relacionar y de unir las distintas palabras, oraciones, párrafos de texto. Digamos que la cohesión vendría a ser como esta la amalgama que une los sentidos. Primero desde las letras, después de las letras las palabras, después las palabras en oraciones y después de las oraciones a los párrafos. Y hay algo que acá se está definiendo como la cohesión textual, que hace que cuando nosotros veamos todo ese conjunto de signos interpretemos un texto. Bien, vamos a ver entonces cuál es la segunda condición para que un conjunto de signos, letras, se transforme en texto. La coherencia. La coherencia es la forma de los textos bien estructurados que permite concebirlo como entidades semánticamente comunitarias. Fíjense que empiezan a aparecer palabras que son discutibles, por ejemplo, bien estructurados. De manera que el lector pueda encontrar el significado global de la comunicación del texto, bla. Vamos a ver entonces qué significa significado. Y otra vez, sí o sí es necesario como hacer un curso básico de semiología para entender que este concepto de significado. No vamos a entrar ahí. Progresividad, intencionalidad y adecuación. Bien. Vamos a abandonar un poco qué es un texto. Vamos a preguntarnos qué es lo hiper. Lo hiper se define como esta estructura no secuencial que permite crear, agregar, enlazar, compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces. Acá empiezan a aparecer conceptos que quizás no son familiares, pero que en realidad tienen que ver con dónde ocurre este cambio, dónde opera este cambio. Fíjense, si nosotros hablamos de una estructura no secuencial, de una estructura no secuencial, estamos hablando de que, a diferencia de los textos que tienen esta progresividad que implica que hay una especie de fleitos de lectura, en este contexto de un hipertexto no hay secuencialidad. Y esta idea de que permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces. Ahora bien, ¿de dónde sale la palabra hipertexto? No sale como de la nada o de la naturaleza, sino que se le ocurre a un individuo. Digamos, un individuo llama a este fenómeno hipertexto por primera vez y se llama Ted Nelson, y no solamente le pone una palabra, sino que le pone un gráfico
que es este. Son un montón de cuadrados y cada uno de esos cuadrados está relacionado con otro cuadrado de una manera particular. Si nosotros lo vemos así en abstracto, podemos decir que 3 vienen a él y solo uno sale de él. Esto viene de acá a acá. ¿Se entiende? No se trata de una especie de red en donde todo está interconectado, sino como que algunas cosas van hacia algunas cosas y no vuelven. Alguno de los cuadrados solamente recibe y no da. ¿Se entiende? Ese fue, digamos, el gráfico que hizo Ted Nelson en 1965 para tratar de explicar este concepto de hipertexto. Pero lo hace con una historia que a mí me parece apasionante y es poniéndole de nombre a su proyecto Xanadu. Vamos a ver qué es eso. Xanadu es un castillo que aparece descrito en un poema de Coleridge que se llama Kubla Khan o La visión en un sueño. ¿Por qué Ted Nelson le pone de nombre a este proyecto, que todavía era un proyecto teórico de generar una especie de red hipertextual y le pone hipertexto? ¿Por qué le pone de nombre a su proyecto Xanadu? Porque él interpreta desde su poética que en este poema la descripción que hace Coleridge sobre el palacio de Kubla Khan, que era una especie de emperador mongol, un emperador mongol, ese poema, que está inspirado dentro de un sueño, describe un espacio que es muy particular, un espacio que en algún punto es un paisaje infinito, en donde los ríos internos que están diseñados tienen un tipo de cauce que implica que esos cauces nunca llegan como a un río, sino que se autoalimentan en sí mismos. Describe también Coleridge de una manera poética y sumamente lírica este espacio como un espacio que a él le reverbera como un espacio infinito. Entonces, a la hora de ponerle un nombre a su proyecto, elige Xanadu. Y Coleridge cuenta que el origen de este poema es una visión después de haber tomado opiáceos, haber tomado opio. Se duerme y cuando se despierta el poema le baja de una manera absolutamente lineal una visión. De hecho, él apenas sabía quién era Kubla Khan, no había leído más que lo que se conocía como a nivel mitológico o a nivel historia, y algo así como si le bajara completamente ese poema. De hecho, él lo escribe casi completamente de un tirón hasta que viene un amigo a saludarlo y lo interrumpe, y por eso es un poema que queda como inconcluso. Tiene la sensación de que es un poema no terminado, y él decide no continuar ese poema porque lo que continuaría no sería inspirado por esa visión en un sueño. Ahora bien, pasa algo muy extraño, y es que en el año 1817, es decir, casi 30 años después de que Coleridge escriba este poema llamado Kubla Khan, empiezan unas excavaciones y empieza la arqueología a tomar forma de ciencia y a excavar la región en donde efectivamente estuvo este palacio mongol de Xanadu. Fíjense, es una foto de 1817 de esas excavaciones y ahí está el emperador Kubla Khan en el año 700 después de Cristo. Y en esas excavaciones empiezan también a tratar de traducirse ciertos textos muy antiguos y se descubre lo siguiente, que Kubla Khan había construido ese palacio y había diseñado ese palacio en función de una visión que le había llegado en sueños. Lo interesante de todo esto, y que describe Borges en un cuento que está dentro de otras Inquisiciones, es que no hubo manera de que Coleridge hubiese leído o se hubiese enterado de que el palacio de Xanadu fue inspirado por un sueño. Y él se maravilla en esa coincidencia de un poema inspirado en un sueño que habla sobre Xanadu, y tiempo después se descubre que Xanadu fue inspirado también por un sueño. Y trata de encontrar ciertas simetrías. Y escribe lo siguiente: ya escrito lo anterior, todo lo que les conté recién, de una manera genial escrito a lo Borges, entreveo o creo entrever otra explicación. ¿Acaso un arquetipo no revelado aún a los hombres, un objeto eterno, para usar la nomenclatura de Whitehead, está ingresando paulatinamente en el mundo, y su primera manifestación fue el palacio, la segunda el poema, y quien los hubiera comparado había visto que eran esencialmente iguales? Ahora bien, Borges, con su poesía y su misticismo y también su absoluta lógica y percepción, digamos, anticipada de ciertos fenómenos, se le ocurre trazar esa relación y sobre todo hace otra cosa, que es genera un link
No sé si alguno leyó Borges en la secundaria y está todo el tiempo citando otros autores y generando notas al pie y todo. Borges de alguna manera también anticipa en su entusiasmo la necesidad, como que le queda corta la literatura con todos sus signos, y anticipa la idea de Link. Vamos a ver entonces qué quiere decir con este entre paréntesis. ¿Acaso un arquetipo no revelado aún para los hombres? ¿Quién es este Whitehead? En 1927 escribe un libro maravilloso que estoy empezando a leer y es realmente muy complejo, que se llama Process and Reality, y es un libro sobre metafísica. Si uno se mete adentro de Wikipedia y ve un poco la historia de él, se encuentra con ¿Quién es el autor del libro? Alfred North Whitehead, como cabeza blanca. Fíjense que son estos personajes que en 1947 estaban estableciendo un campo de interés sumamente amplio. No podemos decir solamente que era un filósofo, porque también estaba interesado por la ecología, la teología y sobre todo la educación. Básicamente, para entender ese libro absolutamente complejo, Borges nos da una pista, y es que habla de que existen arquetipos que todavía no están revelados. Cuando nosotros hablamos de arquetipos, ¿les suena, no, esa palabra? Un arquetipo, por ejemplo, el arquetipo de un profesor es a lo que estoy encarnando yo en este momento, y ustedes el arquetipo del estudiante. Es un arquetipo que es universal y es alguien que está en un momento escuchando a otra persona y alguien que está monopolizando la palabra y que se está tirando un montón de ideas. Sea acá, en China, en la secundaria, en el jardín, profesor, estudiante. Ahora bien, esta idea de arquetipo, que también desarrolla Jung, tiene que ver con esta idea de que existen formas que preceden la encarnación de determinados fenómenos. Cuando Borges agarra y dice que hay un arquetipo aún no revelado, está resumiendo de una manera como sumamente comprimida y paradójica estas ideas que desarrolla Whitehead en su libro. ¿Cómo puede ser un arquetipo algo que todavía no está existiendo, que está anticipando? ¿Y por qué asocia esas ideas a este sueño que le cayó primero a Kubla Khan y después a este poeta inglés? Y podemos agregar también a TED. Borges, sin saber, porque todavía no había ocurrido, estaba encarnándose por tercera vez este palacio de Xanadu en la concepción de este TED, de ponerle ese mismo nombre a este sistema de organización de datos hipertextual. Vamos a ver Whitehead qué pensaba. Hace falta una mente muy poco corriente para cometer el análisis de lo obvio. Clásico de un filósofo, ¿no? Entablar esa idea de que ellos hacen las mismas preguntas que los niños de 5 años, ese cuestionamiento o ese tema de la filosofía, que es esa inutilidad de la pregunta que va como hacia los lugares como más complejos, que en definitiva son los más obvios. Una pregunta, perdón. ¿Cómo Sí. se llamaba el poema del Palacio de Xanadu? Se llama Kubla Khan, o una visión, un poema inspirado en una visión, pero Kubla Khan, que es el nombre de este emperador. Los mayores progresos de la civilización se experimentan inicialmente como sus peores amenazas. Estamos viendo eso, ¿no? Cómo piensa este Whitehead y cómo nos resulta como empático, ¿no? Todo lo que dice. Fíjense también lo que dice en un tratado sobre educación. Education is the acquisition of the art of the utilization of knowledge. Así como que la educación es el arte de la adquisición, de la utilización del conocimiento, ¿no? Algo así como que es un arte el tema de educar. Si uno cliquea acá este libro, se va a encontrar con el ensayo completo que después les voy a compartir. Pero bien, estamos hablando de estas conexiones. Borges era un gran conectador de datos y nosotros estamos haciendo también esa experiencia de agregarle a esta conexión, este palacio de Kubla Khan, Xanadu, poema, ingeniero informático que está desarrollando un nuevo paradigma de información. Si nosotros vamos a la historia, nos vamos a encontrar con datos. Sobre todo va a aparecer mucho esta idea de fue el primero, fue el inventor. Ese tipo de pensamiento a nosotros no nos es importante y no nos es relevante, ¿no? Esta idea de encontrar el origen de las cosas. Sí nos es importante conocer esos nombres y esos ítems y poder generar relaciones entre ellos. Ahora bien, estaba navegando en Wikipedia, ¿no?, para armar la teórica, y fíjense que aparece historia. El concepto de hipertexto fue creado por Rafael Caro Quintero. O sea, sabíamos recién que era TED y lo sabía por conocerlo. Y me paro en ese link y Rafael Caro Quintero es
un narcotraficante mexicano, fundador del cartel de Guadalajara, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo. Como que alguien editó Wikipedia y cambió como uno de los datos, ¿no? Algo como lo que veíamos al comienzo de lista en Wikipedia, así como es una base colaborativa y abierta, hay personas que agregan datos y personas que pueden poner datos falsos que no son. Así como una enciclopedia, la enciclopedia británica se escribe por personas que son académicos ultra reconocidos en cada uno de sus rubros y van haciéndolo. Wikipedia, como saben, se escribe colectivamente y se puede manipular colectivamente. Hay un caso, no creo que aporte nada, pero da risa y me hizo acordar que un estadounidense, sí, cada vez que se emborrachaba, sí, editaba luego de emborracharse por Photoshop, sí, el pueblo de Kansas en Estados Unidos, 1 milímetro más grande para todos los costados. sí. Y así llegó un punto, entonces como era un cambio tan diminuto, Wikipedia no lo registraba, Sí. y después llegó haciendo que era más grande Kansas que todo el resto de Estados Unidos. Bien, fíjense que estas cosas les encantan a las personas que son detractores. ¿Se acuerdan estas palabras que decía recién Whitehead, como que los grandes avances de la humanidad empiezan como una amenaza? Cuando surgió que podía existir una enciclopedia colaborativa en donde todo el mundo escriba y cambie los datos, y lo que cuenta él y lo que vimos recién, lo primero que ocurre en el pensamiento de las personas más conservadoras es un desastre y es un fracaso. No puede haber una enciclopedia hecha por la gente porque la gente es un bardo y bla bla bla. No sé si les llega. Cuando aparece Wikipedia, no sé, en cambio en Carta, la enciclopedia Planeta o la enciclopedia británica es de fiar porque hay un montón de filósofos y naturalistas y científicos que están escribiéndolo. Bien, sigamos. El Memex es la encarnación verdadera de este proyecto de Xanadu. Xanadu, esto que escribió Ted, era completamente teórico. Había descrito la posibilidad y había imaginado un sistema en donde existan estas capacidades de interconectar y generar un hipertexto. Cuando realmente eso encarna y se transforma en tecnología es a través de Vannevar Bush, que en algún punto construye algo que se llama Memex. Y lo hace antes. Es decir, que alguien tiene una idea y esa idea es sobre un dispositivo que ya existía anteriormente. Aunque suene paradójico, créanme. ¿Qué creó Vannevar Bush? Se dio cuenta de lo siguiente, de que las bases de datos de todo el mundo, por ejemplo las bibliotecas, los sistemas de documentación geográficos, todas las bases de datos del mundo estaban interpretadas por un sistema de tarjetas y en cada país era un sistema de tarjetas diferentes. Realmente eran un caos, fíjense que están escritas a mano, en el idioma del país en el que sea, era un medio muy poco efectivo y muy poco universal. Una primera manera que se encontró de trabajar con este volumen de datos que cada vez iba creciendo exponencialmente, se dieron cuenta de que si al archivo, por ejemplo, al archivo de diarios y revistas de la Biblioteca Nacional de un país se le agregan 360 ejemplares por año, en 5 años exponencialmente lo que iba a pasar era que no iba a caber todo ese material. Digamos, el registro y el archivaje de materiales iba a colapsar en cierta cantidad de tiempo. Entonces empieza a aparecer, gracias a la fotografía, la posibilidad de generar copias muy pequeñas, lo que se llamó microfilm. Entonces agarro el diario, le saco fotos con una cámara que permite miniaturizar ese dato, tiro el diario o lo quemo y después genero un dispositivo que me permita ampliar esa foto muy pequeña. Algo así como zipear. Se descubre que todo ese gran volumen de datos se puede transformar en un microfilm. Y lo que ven ahí son los primeros avances en la posibilidad de pensar estos dispositivos de recuperación de estos microfilms. Parecen medio tonto, pero les juro que tiene que ver con eso. Ahora, lo que piensa Bush en 1945 es esto. La mente humana no funciona así, como estas bibliotecas llenas de fichas, sino por asociación, sujetando un hecho o una idea. La mente salta instantáneamente al dato siguiente, que es que le es sugerido por asociación de ideas, siguiendo alguna intrincada trama de caminos conformada por las células del cerebro. De hecho, es literal, las neuronas están conectadas como si fuera una red unas con otra, y es un misterio en cómo están estas células transportando y dividiendo la información. Se da cuenta de que el sistema alfabético para ordenar fichas o la voluntad o la minuciosidad de los bibliotecarios no alcanzaba, porque hay una dispersión de información y esa dispersión de información hacía que no se puedan generar ideas nuevas.
Bien. Inventa lo siguiente. Combina esta idea de miniaturización de los documentos, que son los microfilms, y idea una especie de escritorio mecánico que está conteniendo las entradas de una base de datos y que permite que uno pueda leer un texto y poder encontrar estos links, que todavía no tenían ese nombre de links, y enlaces entre estos documentos y poder generar esa idea de la percepción de una base de datos a partir de un solo dispositivo, sin caminar, sin sacar libros de un estante. Miren otra de las cosas que escribe Bush en 1945. La capacidad de asociación del dispositivo, y no en la ubicación mecánica de temas en un índice. Cada búsqueda crea información, pistas o senderos de información, enlaces a textos relacionados e ilustraciones, datos que pueden ser almacenados y utilizados en futuras referencias. Fíjense que no solamente está ideando este dispositivo, sino que está teniendo una idea que es fantástica, que es que cada búsqueda crea información. Es decir, cada persona que utilice este dispositivo Memex, al generar la relación entre botánica y, no sé, la foto de un ombú que es el más viejo del mundo, al haber generado ese recorrido una vez, permite que otras personas puedan inducir ese tipo de búsqueda. Es decir, que las relaciones que genera una persona con un dispositivo se vuelven pregnantes y terminan generando estos caminos de conocimiento común. Pero me quedé con lo de esto de Wikipedia. Y volví como para atrás y, no sé, la persona esa que están ahí, alguno vio Narcos de México, ese es el personaje que lo interpreta y ese es el personaje real. Me metí adentro del archivo de Wikipedia para ver quién había hecho tipo ese cambio y hace cuánto. Y de hecho había sido bastante reciente, o sea que en la última vez que habían editado era el 11 de diciembre del 2019 y el 17 de febrero de este año alguien agarró en la línea 8 y reemplazó a Vanner Bush por Rafael Caro Quintero, que es este narcotraficante. O sea que llevaba este dato falso, ¿cuánto? Casi un mes. Bueno, ahí uno puede ver el historial de manera interactiva y ahí ve todos los cambios que fueron ocurriendo en ese artículo. Otra vez visualización, ¿no? Uno puede entrar y comparar que es un bodrio o ver una línea de tiempo y en esas barras el nivel de información que se sacó, se agregó, se modificó. Me logué en Wikipedia, entré como a la línea y volví a reparar este posteo y puse Vanner Bush, que es el inventor del Memex, y reemplacé eso de Rafael Caro Quintero. Antes te avisa como todo esto, ¿no? Puse publicar cambios y si ahora entran a Wikipedia van a ver que dice Vanner Bush. Ahora bien, obvio me sentí como orgulloso, un héroe, lo que sea, pero hay algo ahí muy central, que justamente los defectos que genera este tipo de redes distribuidas, colaborativas y todo eso, implican justamente en sus errores, en sus deficiencias, en sus ataques rarísimos como este de que se emborrachaba y modificaba el mapa, o gente que entra voluntariamente y agarra el posteo sobre Sarmiento y lo bardea y dice, o sobre Roca. Hay figuras o artículos que están todos los días en esa competencia de generando valoraciones y tratando de buscar una objetividad, de definir tipo los actos de las personas o las valoraciones. Hay algo ahí que es muy valioso y que es muy propio de su generación, que tiene que ver con asimilar este tipo de conocimiento repartido. Vamos ahora con Douglas Engelbart en 1968. ¿Les suena? Es el inventor del mouse, entre otras cosas. Vamos a ver algo que es llamado la madre de todos los tutorials. Esto que están viendo es una conferencia que hizo en vivo en 1968 en este instituto. Fíjense la manera de presentar. For the rest of the show, and I should tell you that I'm backed up by quite a staff of people between here and Menlo Park, where Stanford Research is located, some 30 miles south of here. And lo que está presentando so es I have la a primera computadora statement with some entities' words, and I can do some operations on these. I can
copy a word, say that word like copy after Y lo está itself. haciendo de una manera In rarísima, fact, that pair superpuso of dos words like proyecciones, copy la after proyección de una itself. pantalla y la Just do this a few superposición times. del feed del video You get a real bit del of mismo. material there. And there are other entities like text. Y Say, está esto que there se I'd like to mueve, copy ¿lo ven? that entity, point Esta to era la that primera point. vez que la humanidad And it'll veía. copy date and the ¿Qué es time eso? and who established it. And thereafter I No can solamente always do something. I can ask for the interfase status gráfica, of a sino file. el It'll tell mouse me un that dispositivo de information. puntero Very para small señalar las file cosas. now, owned by me, last written by me, very shortly ago, etc. And other does. I can look at that and say, we'll use over and over again through this presentation what we call Está haciendo view un control, copy-paste. O sea, where está no matter escribiendo where una the file palabra, we're looking, we copiándola y can ask it pegándola. to use any one of a Todo el large tiempo number of el salto parameters for paradigmático de constructing poder a manipular el view at that texto y la point in the palabra de file esa that manera. best suits our need ¿No? at the time. This one wants us to give an Lo que overview. significaría tipear palabra, So I'll palabra, say, well, I palabra, have y this, I don't want them all to be multiplicarlo al statement infinito. one, so I'll just replace the, only hit that, and suspect that something's going wrong, and I would call up the programmer or the hardware man. Aquí está generando un sistema de organización de datos Tell tipo de him. conjuntos. I made it. Parus. I have Casi como mana, el primer but I youtuber. numbers, that's what my whole picture do with a picture drawing capability. No Here's a slight solamente map eso, if I hasta ahora start from estábamos work. viendo algo que les And here's the dio route I familiar seem to have to todavía go a esa to pick up all generación, the que es la materials. organización de que una And that's my computadora plan for tiene getting home empiezan a tonight. aparecer But este if I tipo de want to, I can diagramas. say, the library, what am I supposed to pick up there? I can just point to that, and oh, I see, overdue books and all. Well, there was a ¿Lo ven? statement there with Bueno, that obviamente name a on ustedes no it. los Go emociona, back. pero digamos, What es if la I primera what vez que am I estamos supposed to pick viendo up the la drugstore? posibilidad de comunicarse con See, interfaces there's gráficas. Y no es solamente, que Market. obliga Oh, I've already a seen that. cambiar I la just manera de like that. pensar el mundo, poder expresarse de esa Gee, manera. that's too much. Adelantemos un poco que les quiero Anyway, mostrar so esto. you had to move in an arc like that to make the tracking spot go on a horizontal line. And people adjusted to it and would go like that to go in a straight line and wouldn't even know that they were doing it. One Para más combination. inventó algo rarísimo, que esto sí no progresó, y es una especie de teclado de cinco In fact, any combination que combinado pressing, permitía of which there el are mismo tipo 31 de escritura que combinations. tienen los taquígrafos. So Don soon learns Son and can como, type o sea, a estas message. dos son dos vocales y consonantes, o sea, I'd rather insert an I, si hubiera seguido C, desarrollando, select uno S, podría escribir and in that way, this bank can slip in many accesses to these, while the CPU is hopping from bank to bank in its successive accesses. ir escribiendo. We've taken advantage of that. Delimiter routine and used to describe Y acá aparece otro things también. that have to do with file handling. The things in parentheses, Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, vimos el primer sistema operativo de Xerox, pero por otro lado vimos una manera de presentar una idea que nos es absolutamente contemporánea, que es presentarlo con pantallas. Este es el mouse y esta es la computadora. Otro dato, la pantalla era vertical. La pantalla esa vertical se asociaba mucho a cómo es el sistema de lectura de las hojas oficio o A4 hoy en día, ¿no? Por alguna razón las pantallas se volvieron horizontales y muchas veces trabajamos en esas pantallas horizontales documentos que son verticales y scrolleamos. La pantalla era blanco y negro, tenía un teclado. Y él hablaba de lo siguiente, él hablaba de la aumentación del intelecto humano. Algo así como que esta máquina era una especie de prótesis que aumentaba el intelecto humano. Si uno piensa en la escritura, era una especie de aumentación de la capacidad del recuerdo del cerebro. Ya no tengo que memorizar más poemas, canciones o textos, sino que los puedo dejar por escrito. Y uno puede pensar cierta evolución de todos los inventos humanos como prótesis, ¿no? Algo así como que la silla es una especie de prótesis de nuestra propia cintura que nos permite elevarnos. Los autos son prótesis de nuestras piernas. Y entramos a estas palabras. GUI, Graphical User Interface, o sea, interfase gráfica para el usuario, y WIMP, que es a lo que vamos a entrar ahora, que es la metáfora de la ventana, el icono, el menú y un sistema de pointing device. Eso es lo que nosotros entendemos hasta el día de hoy como sistema operativo. Ese es el sistema operativo que estaba presentando recién. Fíjense que empiezan a aparecer la posibilidad no solamente de que haya texto, sino que haya fuentes tipográficas y gráficos, ¿no? Eso que a veces se asocia como una invención de Steve Jobs, en realidad existía ya en el proyecto este de Xerox, ¿no? Si alguno leyó su libro o vio documentales, aparece como que él era una especie de estudiante rebelde, entonces se metió en una clase
de caligrafía y a partir de ahí se le ocurrió que un sistema operativo tenía que tener. Es cierto, pero también es cierto, digamos, que la idea de tener distintas fuentes tipográficas ocurrió en el proyecto de Xerox, que es anterior. Si nosotros cliqueamos a ver este link. Good morning. Good morning. You come into your office, grab a cup of coffee, Morning, Fred. and a Xerox machine presents your morning mail on a screen. What's the mail this morning? This one looks interesting. Let's take a look at this. I'm going to need a couple of copies of this. Push a button, and the words and images you see on the screen appear on paper. Oh, thank you. Thank you, Fred. You know, Fred, I think everybody on the routing list should see this. Push another button, and the information is sent electronically to similar units around the corner or around the world. This is an experimental office system. It's in use now at the Xerox Research Center in Palo Alto, California. Soon, Xerox systems like this will help you manage your most precious resource, information. Anything else? Flowers. Well, what flowers? My anniversary. I forgot. ¿Qué piensan de esto? Morning. Good morning. No sobre el sistema operativo que está contando, sino sobre el comercial, el Sí, anuncio. qué manera diferente de hacer publicidad, ¿no? Y como las cosas que hace con el de comer, que es re raro, como, no sé, Sí, presentar una computadora Ay, comiendo. Estético que coman en una publicidad. bien, es raro eso de que alguien que come en la oficina, pero ¿qué más? Morning. You come into your office, grab a cup of coffee, Morning, Fred. and a Xerox machine presents your morning mail on a screen. What's the mail this morning? Además que le habla y escribe. This one looks interesting. Let's take a look at this. I'm going to need a couple of copies of this. Push a Bien, Para mí es que tiene la pantalla, pero también hay que imprimirlo, ¿sí? ¿Qué más? Para mí es que la toma como humana porque está todo el tiempo como esperando la respuesta o le habla como Él en habla. el momento al final dice. Atrás, como te dice la pantalla o así como que te explica como que por ahí vos ves ese comercial en esa época y no tenías nada. Claro, como que resuelve esa idea de que él está como teniendo un diálogo con esa computadora y la computadora le contesta a través de la interfaz gráfica. Pero hay algo más, que quizás es un signo de época y enfocarlo desde hoy es como, pero sí es importante porque las generaciones de sus padres o lo que sea están educados con este concepto. ¿No lo notan? A mí me llamó también la atención la voz en off que te tiene que explicar todo. Sí. a button, and the words and images Sí, dense cuenta de eso, que es muy nuevo esto y que parecía, o sea, cosas que quizás nos resultan obvias eran la primera, pero algo más. Sobre todo en el desenlace, entienden ese chistecito final, ¿no? Como que está hablando de que hace el mail, el recurso más valioso que es la información, o sea, está como hablando de cosas muy centrales del corazón del asunto de esto. Nos está mostrando un oficinista, como que el uso primordial que va a tener esta computadora es la oficina, pero hay algo más en el desenlace. Well, what flowers? Le muestra flores y él dice, ¿para qué flores? Y la computadora le avisa que hoy es el aniversario. ¿Qué piensan de eso? Facebook, ¿Qué? muy Facebook. Sí, bien, como una computadora que te recuerda cosas. Pero no notan cierta cuestión como extraña. Primero, la metáfora de un sistema operativo con respecto a que lo primero que se ocurre en el terreno virgen de generar una nueva manera de pensar haya encarnado en este uso oficinesco o el mundo empresarial. O sea, algo así como esta absorción inmediata del capitalismo de la informática para el uso que tiene que ver con generar estos recursos valiosos de la información para este mundo empresarial. Pues hay otra cosa más, que es lo que a mí me llama la atención, pero bueno, quizás es más como una cuestión, y es que él es un hombre, y es un hombre adulto, no es un joven. El primordial usuario que se imaginó o que se desarrolló en este proyecto era tipo este hombre poderoso. Fíjense cómo las mujeres que están ahí atrás Good morning. Good morning. se manifiestan con ese come into your sonido. office, grab a cup of coffee, Él entra and a Xerox machine y desde su masculinidad o desde ser el jefe y qué sé yo, no tiene tiempo de estar pensando en que hoy es el aniversario de la mujer y que tiene que llevarle flores. Es como algo así como si fuera un hombre o una secretaria que lo salva de la situación de tener que acordarse de comprar flores para llevarle a la mujer, que es tipo como si la mujer, no sé, necesitara
o también podría olvidarse. ¿No ven ahí como una cuestión muy arquetípica, volviendo a esta idea de cómo es la masculinidad y cómo es este usuario prototípico de una computadora? Fíjense que no es un dato menor, porque en muchos de los proyectos que ustedes tengan que pensar, muchas veces nos van a bajar estos arquetipos, que son arquetipos de pensar las cosas de determinada manera, y que a veces tienen que ver con cosas que no pensamos, que reproducimos automáticamente. Vamos a ver entonces un poco... Sí. ¿Estereotipo puede ser algo parecido a estereotipo? O es... Sí, tiene mucho que ver. Generalmente cuando hablamos de estereotipo, hablamos de una cuestión de observación negativa. Si yo agarro y digo, bueno, el estereotipo del estudiante de la Universidad de San Andrés, no sé qué, seguramente viene una observación que tiene que ver con justamente reducir un montón de factores y qué sé yo, desde algo crítico, de lo estereotipado. Pero cuando hablo de arquetipo hablo de algo como más profundo, que tiene que ver con algo como más general. Generalmente muchos de nuestros pensamientos y muchos de nuestros roles de comportamiento tienen que ver con esos arquetipos. Pero vamos a ver otra cosa que también tiene que ver con los arquetipos, y es ¿qué metáfora se utilizó para colgar arriba de todos esos códigos y esas maneras de interactuar con datos? Y fue la metáfora de la oficina, otra vez. En esta computadora, que podría haber habido cualquier cosa, aparece un escritorio o desktop, algo así como que adentro de la computadora hay como un escritorio. Cuando hay una calculadora, es una calculadora que emula las calculadoras y la disposición de los botones de las calculadoras eléctricas. Y sobre todo, fíjense eso, aparecen las carpetas, los folders y los files. Eso que para ustedes quizás nunca las vieron en su vida, pero hubo un momento en donde adentro de los cajones se ponían carpetas con esta solapita, y adentro de esas carpetas había como papeles y folders. O sea, ¿alguna vez vieron físicamente una carpeta así de papel? Bueno, pero básicamente se manejaba reproduciendo o virtualizando esa idea de escritorio oficinesco. No importa si vos usás la computadora para, no sé, hacer recetas, hacer música, hacer arte, lo que sea. Siempre que agarras una computadora, estás en un entorno que emula una oficina. Y no cualquier oficina, una oficina de los años 60, 70, en un edificio corporativo. Y también pasó con Mac, cuando aparecen estos sistemas operativos absolutamente pensados desde el diseño del usuario, aparece también esta misma disposición. Y es el tachito de basura, también es súper interesante, que en un principio se llamaba directamente trash, y era ese lugar en donde uno tiraba la basura. Pero había otra cosa, que es que antes de tirar esa basura y que desaparezca ese archivo por siempre, había que hacer un doble clic y decir vaciar basurero. Y eso es exactamente la misma analogía y la misma situación que ocurre en una oficina física. Si yo agarro y estoy así hablando con ustedes, no sé qué, y agarro el proyecto, lo tiro así, lo tiro a la basura y sigo hablando, en realidad eso que tiré a la basura está ahí hasta que, en el caso del ejemplo arquetípico de Cero, venga la secretaria y vacíe el tacho de basura, y una vez que vacía el tacho de basura, ahí sí perdí para siempre. ¿Entienden? Algo que parece muy tonto es absolutamente genial, y acá también ocurre. Muchas veces uno tira cosas a la basura y no vacía el tacho, espera. ¿Vacía el tacho cuándo? Lo vacía cuando ya tenés el disco rígido que está estallando, o si sos un obsesivo compulsivo lo vacías cada vez que tiras algo. Depende la manera que tenés de interactuar con tus documentos y la manera que tenés que trabajar, se replica de esta manera. Lo mismo pasa con esta idea de las muchas ventanas abiertas. Esto quizás excede, ¿no? Esta idea del multitasking y alguien haciendo varias cosas a la vez en la oficina quizás no se daba tanto, y es un fenómeno que empezó a ocurrir más con la propulsión de ventanas. Uno puede tener una base de datos abierta, tener abiertas los mails o tener abiertas distintas aplicaciones en simultáneo. Ahora entramos a Windows. Este es el Windows 1, en el año 1985. La ventaja del Windows con respecto a otros sistemas operativos tenía que ver con esta simultaneidad de ventanas, y por eso el sistema operativo de Bill Gates se llamó Windows. Este es el de 1987. Fíjense cómo aparecen esos iconos ahí abajo, ¿no? Una paleta artística que supongo que te permitía cambiar los colores de ese escritorio y tener esa idea de que estás customizando tu espacio. Un reloj de aguja, otra vez una calculadora.
Después empiezan a aparecer cosas como estas, un file manager. Ya no solamente aparecen los archivos adentro de carpetas, sino que hay una manera de buscar eso que es eficiente y que la metáfora de ese icono es un cajón. ¿Lo ven? Print manager es una impresora. El bloc de notas, que son esos textos que uno hace rápidamente y no en un procesador, están en un bloc de notas que es ahí chiquitito. Otra vez ese Windows Setup y el DOS, también puedes tener juegos, accesorios, bla. Windows NT en 1993. Fíjense cómo medio que asintóticamente va creciendo y va evolucionando bastante, ¿no? No solamente en la apariencia, sino en el tipo de cosas que aparecen. Miren este esquema de carpetas adentro de carpetas, cómo está manifestado de una manera mucho más eficiente que la anterior. Uno puede elegir ver las cosas de esta manera, como un diagrama de árbol. Puede elegir verlas de esta, o sea, ver qué hay adentro de la carpeta una vez que la cliqueas, o ver directamente los archivos. ¿Vieron esas maneras diferentes de navegar la información? Y empiezan a aparecer otras cosas, maneras de grabar sonidos, reproducir algunos proto videos. 1995, miren acá qué notable. Se dieron cuenta de que el tacho de basura en realidad era un tacho de reciclaje, ¿no? Y eso es una metáfora que es acertada, no es un ecologismo tonto. Porque en algún punto, cuando uno borra unos archivos, está generando una ilusión de espacio nuevo en bytes. Entonces es mucho mejor pensar que en realidad lo que uno está haciendo es reciclando la capacidad de ese disco rígido más que tirando para siempre. Y aparece algo que, si lo ven acá, empieza a aparecer la posibilidad más popular de conectar dos computadoras o conectarse en LAN o conectarse a internet, que hasta entonces estaba solamente utilizado en grandes universidades o por el ejército. Windows 98. Miren cómo el Windows se vendía a sí mismo, ¿no? Ya está como tratando de penetrar directamente en esos nichos hogareños. Ya no es el tipo de discurso que necesita un oficinista. Dice, bienvenido al mundo excitante de Windows, donde tu computadora meet internet, conoce internet. Sentate cómodo y relájate y tomad un tour de las opciones que son disponibles en esto. Si querés explorar alguna opción, empieza a clicar. También en este momento empieza a ocurrir que cada sistema operativo y cada software empieza a producir unos manuales así de grandes, ¿o no? ¿Llegaron a ver eso? Como que uno quería... Es una computadora con Windows y una mamá se compraba tipo un manual así de Windows, te explicaba, o de Word. ¿Vieron alguna vez esos manuales gigantescos? No, yo me acuerdo cuando aprendías la computadora te aparecía como 3 páginas en negro con explicaciones y cosas que eran locos. Sí, pero qué bueno, ¿no vieron eso? Era como que uno para aprender un software necesitaba un libro, un manual. Claro, acá te da toda una bienvenida de qué opciones tenía y ahora es como que se te actualiza el Windows de Windows 7 a Windows 10 sí. o de Windows 8 a Windows 10 y sí. es súper intuitivo, es como que... Bien, vamos a entrar en ese concepto de intuitivo. Si estás explicando es porque algo está fallando quizás en tu interfase. Bueno, Windows Me, ni habían nacido. Bueno, el XP en el año 2001 sí hay como un cambio. Empieza a cambiar también la tecnología y estos códigos de programación equivalentes al HTML, digamos, la matriz de donde está construido un sistema operativo está hecha de vuelta. O sea, no solamente evoluciona el frontend o la manera de ver el sistema operativo, sino el lenguaje de programación que lo sostiene y el hardware. Todavía se usa, o sea, en alguna. Sí, en un locutorio. En mi colegio se usaba. Sí. Sí, el Windows XP, hay todo un mambo de que un Windows es bueno, el otro es una chota, el otro es bueno otra vez, como que bueno, no lo atravesado, pero había como esa, cada actualización había como una que estaba bien y otra estaba mal. El XP fue uno de esos Windows que estuvo bien. Ahora el Windows 7 lo odió todo el mundo. El Windows 8 también sí. Lo odió todo el mundo. Pero fíjense también cómo cambió la interfase. Uno puede decir que se fue abandonando de a poco, pero no del todo este tema de la oficina. Ahora uno entraba al Windows 8 y se parecía más a una tablet, ¿no? Donde había como estos iconos y había un montón de... Se quiso expresar al máximo el concepto de Windows, o sea, de ventanas, de simultaneidad. Fíjense que aparece eso de share, aparece la hora también más grande, digamos, acá sí hay un salto paradigmático. Y el Windows 10, que tiene esto rarísimo. Tenés un sistema operativo, lo prendés por primera vez y está lleno de publicidad y cosas rarísimas. ¿Lo ven ahí? Un Candy Crush, un Friend que ni siquiera está ahí adentro. Cliquearlo es un hipervínculo a poder bajarte ese juego, a veces gratis, a veces comprándolo.
donde no solamente el sistema operativo, que empieza a volverse casi como gratuito y empieza como a aparecer como posibilidad, se empieza a monetizar a partir de la publicidad o estas aplicaciones preinstaladas. Bien, muchas veces se habla mal de Steve Jobs porque queda bien criticar a Steve Jobs. Sí es muy importante conocer su historia, ver las películas, aunque sea lo que sea, y ver sus aportes. Y hay algo que tiene que ver con la sensación del sistema operativo y cómo él trabajaba esta idea, no solamente de la metáfora, sino del look and feel de todos los aparatos y los software que diseñó o en los que participó. ¿Escucharon hablar de Linux alguna vez? Así como Wikipedia es esta enciclopedia colaborativa, existen software libres que están hechos por una comunidad de desarrolladores. Linux es un lenguaje de código, es un sistema operativo de código abierto que está hecho por un montón de personas que van mejorándolo y aportando a su código. Básicamente, si vos tenés Linux, vas a tener que utilizar softwares, también software libres. No vas a tener el Office, sino que vas a tener el OpenOffice. No vas a tener el Photoshop, vas a tener el GIMP. Son software gratuitos que, o en vez de tener el 3D Max, vas a tener el Blender. Digamos, es una manera de toda una comunidad anónima de un montón de usuarios dándose cuenta de que el desarrollo del software y las interfaces no tiene que ver con, no tendría que ver con solamente las cosas que hacen las grandes empresas, sino el poder de organización que permiten la propia tecnología. Pero me interesa mucho esto y estoy obsesionado investigándolo. Es un sistema operativo que se llama Temple OS. Es un sistema operativo que hizo una persona que estaba completamente enferma de la mente y trató de desarrollar un sistema operativo cuya metáfora sea la religión, y en este caso su manera de interpretar la religión cristiana. Miren cómo se veía. Es un caso muy raro y es un caso muy admirado por los programadores porque lo desarrolló de cero. No solamente hizo una interfase gráfica, sino que lo programó desde el lenguaje más básico de la computación. Digamos, hizo un sistema operativo muy extraño según sus propias inquietudes, casi para él mismo, en donde, si ustedes se fijan, no solamente pensaba en cosas como funcionales, por ejemplo, generar tu presupuesto, sino esto, big guns, armas grandes, modelos. Un juego venía preinstalado que tenía que ver con encontrarte con Dios en el desierto y tomar ciertas decisiones. Voy a compartir un link sobre esto, es sumamente apasionante. A ver si lo tenía por acá. Bueno, hay algo en esto que es... Déjenme buscarlo, por favor, perdón que ponga obsesivo con esto. Pero hay un texto acá que a mí me parece fundamental. Bueno, está describiendo esta es la persona que lo hizo, Terry Davis. Fíjense la cara. Otra vez, bueno, tenía una esquizofrenia, qué sé yo, era un gran programador, pero hizo este sistema operativo porque tuvo una revelación en donde Dios le dijo que necesitaba generar su nueva iglesia, y su nueva iglesia iba a ser un software y no iba a ser como un edificio, y eso él lo interpretaba de las profecías. Bueno, acá hablan directamente de los lenguajes, lo hizo directamente en C++, que es un lenguaje casi muy básico que viene por arriba de ese binario unos y ceros, y la gente se maravilló por la cantidad de código que requiere. Es una especie de hazaña muy grande. Pobre murió que lo pisó un tren. Y acá tiene algo, esto, ¿no? Fíjense el See Also de Wikipedia, en donde relaciona artículos relacionados, aparece este Creativity and Mental Illness. Y este artículo es muy bueno, ¿no? Para hablar bien de Wikipedia. Hace una especie de paneo de casos históricos en donde personas con cuadros psiquiátricos y psicológicos severos desarrollan igual grandes obras que son importantes para la humanidad. Ya sé que es un link, no fuimos, pero no nos fuimos tanto, porque van a estar estudiando esta idea de ciclo de proceso y cómo un proyecto se lleva adelante, y vamos a estar viendo los caminos sanos, digamos, ¿no?
Nos vamos a encontrar que a lo largo de todos los ejemplos que veamos, como Mr. Fuller, como este personaje y otros, los caminos de los procesos de diseño son bastante extraños y bastante complejos, y entender de que pueden existir este tipo de tours o de procesos extraños me parece que resulta sumamente vital. ¿Me entienden, no? Pueden no estar de acuerdo, después en la segunda parte lo hablamos. Vamos a ver otros antecedentes. El libro mecánico de Ángela Ruiz Robles. Esto es genial, fíjense. En el año 1949, esta española que estaba muy preocupada y tenía mucha capacidad inventiva sobre la pedagogía que estaban recibiendo los niños, desarrolla un libro mecánico y básicamente era una especie de linchera mecánica que tenía comprimida la información en estas especies de bandas y vos podías generar estos circuitos de conocimiento y realizar de manera física la conexión entre datos. Bueno, después voy a subir el link, pero básicamente es alguien que pensó en el año 1949 la posibilidad de generar hipertexto a partir del texto impreso y lo objetual. Y aparte miren lo que era ella. Acá está tipo el sistema, cómo funcionaba. Pero si nos vamos más atrás y tratamos de descubrir que el link no es, o el hipertexto no es algo tan nuevo, podemos pensar que una nota al pie es una especie de link, ¿o no? Sobre todo por lo que propone a nivel usuario. Uno está leyendo un libro y se encuentra con eso, un libro, es una obra impresa. Según el temperamento que tenga el lector puede agarrar y decir, hay una nota al pie, voy abajo, leo la nota al pie, o termino la oración y voy a la nota al pie, o termino el párrafo y voy a la nota al pie, o leo todo el texto y cuando termino de leer todo el libro completo leo la nota al pie, o no leo la nota al pie porque ojé ahí que es algo que no es de mi interés. ¿Se dan cuenta que si uno se pone a pensar y a interpolar estas ideas de una manera absolutamente lineal, porque uno va y vuelve, podría interpretarse la nota al pie como un antecedente del link? ¿Están de acuerdo? ¿Quién inventó la nota al pie? La inventó Beda el Venerable en el año 772 después de Cristo. Básicamente, lo que pasó con él es que él usaba fuentes documentales que le costaba mucho obtener, así como testimonios orales que empleaba con una considerable mirada crítica, es decir, citaba a muchas personas. Cita siempre las referencias y se preocupa por las fuentes de sus fuentes y las cuales para él crean una cadena histórica. Es decir, él está hablando sobre todo tratados de teología y se da cuenta que hay una idea que está ahí, que es una idea que él escuchó o leyó. Entonces, en el margen, este es uno de los tratados de Beda el Venerable, hizo lo siguiente, que fue generar, casi ni siquiera es una nota al pie, esto es directamente un comentario al margen. Ahora bien, había comentarios al margen que tenían comentarios al margen también, es decir, yo pongo como una cita y después hago una cita de dónde escuché esa cita y así uno puede empezar a generar distintos niveles de jerarquía. El obispo Wilfred, que era tipo el obispo de la iglesia, casi lo excomulga, de hecho lo excomulga de la iglesia, pero después, bueno, medio que hay como un indulto. Es decir, le había parecido a la iglesia que esa idea de comentar con notas al pie tenía cierta carga satánica o cierta carga no conveniente a la hora de pensar lo divino. Fíjense otra vez, ¿no? Hablábamos de estos inventos cuando surgen que parecen amenazas. Realmente son dos cosas, o parecen chistes o parecen amenazas. Siempre que irrumpe algo o es insignificante o es la amenaza que va a destruir al mundo. Fíjense, por ejemplo, lo que está pasando con esta gripe. Tenés siempre dos posturas, o los que creen que es el fin del mundo y están en el apocalíptico, o los que lo toman como un fake o algo que para reírse. Hay mucho para ver en la Edad Media que es reconocida como un periodo dormido, oscuro, qué sé yo, hasta que viene el Renacimiento. A los diseñadores nos importa mucho rever la Edad Media. ¿Por qué? Porque empiezan a ocurrir diagramas como esto, data visualization absoluta. Fíjense cómo está tratando, no sé qué, describir ciertos fenómenos astrológicos. En la Edad Media ocurría lo siguiente, la información se desarrollaba en cosas, en hardware que tenían que ver con un montón de escribas, generalmente ligados a la iglesia, la universidad y la iglesia eran como una misma cosa, y básicamente se encargaban de copiar y de propagar y de producir copias de esos conocimientos preexistentes.
lo que ocurría era que aparecía esta posibilidad de expresarse en los márgenes. Es decir, muchas veces estas personas que tenían 15 años, 14 años, no dejaban por ser niños vintage de la Edad Media, de ser seres humanos muy similares a nosotros. Le ocurría lo siguiente: muchas veces ilustraban y hacían estos comentarios y se expresaban al márgenes de esas producciones. Este es un tratado de medicina que estaba describiendo una erupción, y por iniciativa propia, eso se descubrió, aparecía esa voluntad de decir, bueno, yo voy a hacer un dibujo de cómo es esta erupción cutánea. Pero también cosas como estas se utilizaban para que los libros cobren este valor y sean más caros, de esta ornamentación. Muchas veces tenía que ver con que los propios destinatarios de estos libros, los dueños de estas bibliotecas, no sabían leer. Entonces, más allá de la caligrafía y la coherencia del texto, había que darles como un adorno, ¿no? ¿Entienden? Como que nada, las personas que escribían eran los estudiantes que generalmente eran pupilos o gente de la iglesia, y se vendían o se daban estos libros a monarcas y a personas que a veces eran iletrados, y ocurría eso. O esto fíjense, es conmovedor. Está probando la pluma y hace un montón de veces esa letra hasta que después le sale. O también tiene que ilustrar un rey y va a ser medio visco, ¿lo ven? Uno puede decir, bueno, no, la técnica, y no. Es literalmente, está la posibilidad de lo paródico, y existía también el humor en la Edad Media. O que no sé, que empezó a entrar casi como en este doodle. O que también se le ocurrió dibujar eso porque sí. Nos importa también otra cosa, la organización de la información, que a nosotros nos parece tan contemporáneo esta idea de desarrollar esquemas y gráficos. En la Edad Media un tratado de medicina estaba volviéndose una herramienta, ya no solamente un texto, para mirar la orina a través de una botella de vidrio y por el color tratar de darte cuenta qué patologías tenés. ¿Ven? Está diseñado como si fuera un círculo, es decir, no hay como una jerarquía de orden, y depende de la coloración del pis, la posibilidad de estar infectado de cada una de esas enfermedades. Que para más, si se fijan, hay como una especie de árbol que marca las enfermedades que son de origen no sé qué y no sé qué, o sea, como que no solamente están organizadas de manera radial, sino que hay una especie de diagrama de árbol que las va conectando. ¿Lo ven eso, no? Hasta que aparece Ramón Lull, también conocido como Lulio, y acá estamos terminando. Y en el año, entre el 1232 y el 1316, en Mallorca, que es esa isla ahí en España, no sé si alguno fue a Ibiza, medio de esa zona, aparece este personaje que se llama Ramón Lull. Y empieza a desarrollar sus conocimientos y sus percepciones, generalmente sobre temas teológicos, y a desarrollar este tipo de estructuras de pensamiento. Fíjense que está manifestando o representando un diálogo, y nosotros podemos sentirlo, podemos ver que hay un orden en donde se emitieron esas palabras. Esas frases o esos textos a veces son rojos o a veces son negros, quizás dependiendo del tono en el que están dichos, o quizás dependiendo de la persona que lo está enunciando. Y uno puede leer la secuencialidad, la actitud, ¿no? Si uno supiera ese español antiguo, podría como tratar de generar esa ilusión. También hay un lenguaje gestual, no solamente están como hablando con la voz y con su apariencia, sino que están hablando con el cuerpo. ¿Ven sus manos? Es más, él nos está diciendo que miremos para atrás, que hay todo un sistema que se va ramificando de textos en donde hay un signo, un sintagma, y después se abre como en dos o a veces en tres. También desarrolla una manifestación de cómo son ciertas estructuras y ciertas ideas de la filosofía y de la religión, y la sintetiza en esta metáfora del árbol. Hay unas raíces, esas raíces son cada uno de estos conocimientos, y esas raíces suben, se ramifican en esos frutos que son otros conocimientos. ¿Llegan a ver? Pero lo más importante es que desarrolla el concepto de un dispositivo textual que sirve para pensar. Y esto, déjenme que se los muestre. Lo que vamos a ver es un catálogo que revisa este experimento de Ramón Lull. Es un disco, que en realidad son 3 discos concéntricos que están articulados. Cada una de esas
Cada una de esas áreas es uno de los atributos divinos. Si alguno sabe... Esto tiene que ver con la belleza, la eternidad, la sapiencia, la voluntad, la virtud, la verdad y la gloria. Y también están estos otros sintagmas que cada uno tiene un significado distinto. La idea es que uno agarra esta especie de máquina o de software, va girando cada uno de estos discos concéntricos y se van formando preguntas. Esas son preguntas que de alguna manera te ayudan a meditar o reflexionar. Fíjense, acá tenemos principios absolutos, principios relativos y preguntas. Si yo giro esto de una manera random, voy a dejar configurada una serie de asociaciones. En combinatoria sería how much, ¿cuánto de centralidad tiene la sabiduría? O también puedo decir ¿qué igualdad tiene el poder? ¿O cuál es la igualdad del poder? Básicamente, si yo voy moviendo eso, voy haciéndome preguntas sobre la filosofía y la teología sin necesidad de habérmelas cuestionado o se me hayan ocurrido. ¿Entienden? Es una especie de máquina de meditar. Y si uno la piensa, lo que está produciendo es un algoritmo, un sistema de casualidades y de combinatorias que hace que esta manipulación, voluntaria o no, esté arrojándome un montón de preguntas que yo no pensé a priori. Miren. Esa es una representación de este, inspirado por Lulio, una muestra de arte que está revisitando esta idea de máquina de pensamiento, ideas que ocurrieron en el siglo XIV en adelante, que se fueron manifestando como la posibilidad de llegar al conocimiento ya no por fines divinos y de inspiración, sino por lógica combinatoria de elementos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un receso, pero les voy a dar una tarea. Sé que es horrible que te den una tarea durante el recreo, pero les aseguro que les va a resultar. Van a tener que googlear la máquina de pensar de Borges y les va a saltar como primero una página que se llama Borges todo el año y que va a tener ese texto, que es Jorge Luis Borges, La máquina de pensar de Raimundo Lulio. Lo van a leer, son 1053 palabras, les va a llevar 8 minutos con uno, o sea, es realmente un texto que en 8 minutos se lee. Van a tener 8 minutos para leer y 7 minutos para el café, así que nos vemos en 15 minutos. Gracias. ¿Sabes que cuando intenté comentar en la página? Sí, ahora vamos a hablar de eso porque no pude. sí, como que